y le hizo una túnica especial. Cuando sus hermanos asumieron que su padre amaba más a uno de ellos, comenzaron a odiarlo porque no le podían hablar amablemente o apaciblemente, dice la palabra. Vamos a ir parte por parte y esto lo voy a tocar rapidito. Y después vamos a ir a la parte de los sueños. Uy, hay tantas cosas para hablar. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó con los hermanos? Lo odiaban. ¿Por qué? Porque el papá había hecho algo distinto. Le había regalado una túnica y los demás estaban trabajando en el campo y él se quedaba con el padre. Y el padre, cuando uno lo estudia un poquito más profundo, le gustaba al padre a José porque José le gustaba estudiar la palabra y los demás estaban en el campo. Pero el padre fue el que hizo la diferencia, ¿correcto? Primero, ¿qué es lo que le hizo? Le regaló una ropa diferente, le regaló algo distinto que los diferenciaba. Y ahí los hermanos lo empezaron a odiar y no le podían hablar apaciblemente. Primero los hermanos estaban bien en sentir cierto celo, sí, porque el padre hizo la diferencia. Y tampoco los hijos o los hermanos no eran hipócritas, no es que le decían por arriba lo lisonjeaban y por abajo lo odiaban. O sea, dentro de todo fueron honestos. Pero lo que más enseña acá, y voy a girar la hoja, es cuando uno como padre tiene la tarea de no hacer diferencia con un hijo más que con el otro. A veces, bueno, porque era el hijo de la ancianidad y era el hijo de la esposa preferida y todo eso, pero hizo diferencia. Entonces, cuando uno como padre, o nuestros padres, hace diferencia con los hijos, se crea un ambiente, aunque tal vez no lo manifiesten, pero se crea un ambiente de división, un ambiente que no es bueno. Por tener cuidado, se ríe Nancy porque dice que yo soy muy con Eliahu, que es el del medio, que soy muy así. Pero trato de mantener un equilibrio y no digo que lo logro 100%, pero estoy en 99,9%. No, trato, y es difícil mantener un equilibrio, pero no hay que hacer diferencia. Si uno le compra una ropa a uno, tiene que tratar de la misma ropa al otro. Si le regala algún juego a uno, tiene que más o menos regalarle al otro. Si está en edad de entender. Si no, no tratar. Con el hijo más chico que tengo, trato de no despertarle tanto celo con el más grande. Porque uno tiene 2 meses y el otro tiene 2 años. O sea, y eso lo sientes. Si yo cargo al otro, antes yo era el preferido de la casa, era el más chiquito, ahora me desplazan y tengo, y trato de mantenerme y a veces me vienen las cargadas de acá de la señora, de mi esposa, y bueno, pero trato de mantener el equilibrio, no hacer la diferencia, más desde chiquito, porque eso después va generando cierta diferencia. Cuando van creciendo no es bueno y después corregir eso cuesta. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? Y vamos a ver todas las consecuencias que trae esto, es hacer diferencia entre los hijos. Joseph, que era el hijo predilecto, el de la túnica preciosa, cuadro, otros decían que era franja, dice, tuvo un sueño y se lo contó a los hermanos. Entonces ellos lo odiaron aún más. Fíjate. Tuvo un sueño, se lo contó, porque era un sueño profético. ¿Recuerdan lo que hablamos el sábado en la cena o lo que estábamos charlando muchas veces? El sueño es una parte de una profecía. Cuando uno sueña algo, tiene que ver cómo lo va a declarar. Si lo declara negativamente, se transmite negativamente. Si uno lo declara, aunque sea un sueño malo, lo transforma en un sueño positivo, ya uno lo vio, lo escuchó, lo visualizó. Y cuando lo declara, ya ahí lo firmaste. Entonces, mucho cuidado. Ay, soñé que me pasaba esto, soñé que choqué, soñé que se moría fulano. Uno tiene que ver cómo lo sella. Si no lo sabe interpretar, muchas veces lo enseño. No digamos nada. Llamen a alguien que sepa. En algunos casos me han llamado, lo he interpretado, a veces no lo sé interpretar. Digo, déjame pensarlo, estudiarlo, oro, el Señor da una interpretación, trato de volcarlo para una forma siempre que sea positiva, nunca una forma de catástrofe negativa. Entonces, dice, estaba atando gavillas en el medio del campo y mi gavilla se levantó y quedó erguida, dice la de José, mientras que las gavillas de ustedes la rodeaban y se posternaban ante mí. Mira qué sueño. Le dijeron, los demás se posternan ante mí, o sea, los hermanos, y yo me quedé derechito. Había una doble intención ahí para poder llamar la atención de lo que
el hermano menor le estaba diciendo a los hermanos que en el futuro lo que iba a pasar. Lo contó a su padre, el sueño, le dijo, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es esto que tuviste? O sea, el padre, sabemos quién era, y como tenía don de profecía, él algo sabía que Dios le estaba mandando un mensaje a través del hijo, pero lo reprendió para que no lo dijera, para que no fomentar más odio entre los hermanos. Uno tiene que, también eso, los papás tenemos que ver qué es lo que pasa cuando alguien dice algo beneficioso o el propio hijo dice, no, porque yo esto. A veces el padre tiene que tener esa astucia de decirle, no, ¿cómo tú vas a decir esto que eres más que tu hermano o más que el amigo, más que el otro? Uno tiene que ver para que tampoco el muchacho no sea grande y pueda fomentar un espíritu de orgullo. Entonces uno tiene que ver mucho. Los padres tenemos que ver cómo actuamos en un momento de cuando el hijo viene con un pensamiento o algo que pueda generar en la familia algo que no estuviera bien. El papá enseguida lo reprendió y le hizo cambiar el tema. Pero el padre seguía con los mimos del hijo, ¿no? Dice, luego sus hijos se fueron a apacentar el ganado. Quiero ir rápido por acá hasta quiero llegar a la parte que quiero darle el énfasis a la enseñanza. Dice, luego sus hermanos fueron a apacentar al ganado de su padre en Shechem. Y dijo Israel a Joseph. ¿Recuerdan que Israel es Jacob? Cuando peleó con el ángel le cambió el nombre. Dice, pregunta, ¿no están apacentando tus hermanos en Shechem? Ven, te enviaré a ti hacia ellos. Estoy dispuesto, le dijo el hijo. Rápido, ¿no? Respondió. Le dijo, por favor, anda y fíjate si tus hermanos y el ganado están bien. Tráeme un informe. O sea, cuéntame cómo está todo por ahí. Si están trabajando, si no están trabajando, qué están haciendo con el ganado. O sea, cuéntame qué es lo que pasa. Dice, lo envió y se confundió en el camino, lo volvieron a encontrarse con un ángel, se le apareció y lo puso en la senda. Dime por favor, le pregunta al ángel, si has visto a mis hermanos. Le dijo el hombre, se fueron de aquí, oímos decir que iban a Dotán y se fueron a Dotán. Pero miren lo que pasa acá. Lo vieron a lo lejos y antes que llegara, tramaron asesinarlo. Fíjate qué odio que le tendrían, o qué bronca que le tendrían, qué diferencia tan grande que los hermanos, los 11 hermanos, o los 10 hermanos, perdón, trataron de aniquilarlo. Dicen, y lo vieron de lejos, y antes que llegara tramaron de asesinarlo. Uno le dijo al otro, ahí viene el soñador, ahora matémoslo y tirémoslo en una cisterna y diremos que una bestia se lo devoró. Fíjate que estaban maquinando para ver qué hacían con el soñador. A veces me pregunto, y una pregunta para los que están acá, para los que están del otro lado. ¿Cuántas veces tenemos un sueño en la vida? Un sueño o una ilusión buena, un sueño que pueden decir, tengo planificado esto en mi vida, tengo esta visión, tengo esto, y uno se lo comenta a los demás, ¿y qué hacen los demás? Tratan de matarte el sueño. Tengo este deseo de hacer mi vida, tengo este proyecto, quiero estudiar esto, quiero trabajar en esto, quiero tener esta vida, realizar esto en mi vida, y tal vez el entorno o el más cercano como está acá, que son los propios hermanos, dijo, vamos a matar a este, ahí viene el soñador, ahora matémoslo y tirémoslo de una vez a la cisterna y diremos que una bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Robarte la ilusión, robarte el deseo de progresar, robarte a veces las ganas de un cambio, ¿no? Matar al soñador. Entonces uno tiene que ver, a veces la propia familia, fíjense que son hermanos. Y el hermano uno dijo, no lo matemos, propuso. Además les planteó Rubén, no derramemos sangre inocente, tirémoslo a la cisterna. Lo dijo con doble intención para salvar al hermano, ¿no? Pero los demás hermanos lo querían matar. Le dijo para salvarlo y retornarlo de su padre. Pero cuando José alcanzó a sus hermanos y lo despojaron de su túnica, la túnica de lana fina, fíjate cómo lo aclara, ¿no? Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna. La cisterna, como hablamos muchas veces, la cisterna estaba vacía, no tenía agua. Estaba vacía y no tenía agua. ¿Pero qué tenía? ¿Recuerdan? Serpiente, escorpión, no tenía agua. No tenía agua, pero dice vacía y no tenía agua. ¿Qué es lo que tenía?
Entonces, escorpiones, víboras, arañas. Me pregunto y nos preguntamos. Mientras tanto voy buscando acá lo que les quiero llevar. Cómo es una diferencia, cómo Dios hace de una diferencia lo que es del mundo y lo que es de las cosas de Dios. Dice en el versículo que no tenía agua, que estaba vacía, estaba seca. Y voy a ir a Juan y les voy a leer lo que uno puede hacer. Y lo vamos a ir viendo. En Juan, para los que tienen la Biblia, esta es primera de Juan. Y es en Juan, no primera de Juan. Estaba vacía, no tenía agua. Y a veces uno tiene que ver dentro de su propio pozo, dentro de su propia vasija. Lo tiraron los hermanos ahí para que supuestamente el que decidió era para salvarle la vida. ¿Y por qué prefirió tirarlo a la cisterna y no tratar de convencer a los hermanos? ¿Qué es más fácil? ¿Depender de Dios o tratar de convencer a un grupo de personas? Depender de Dios. Porque él sabía que si tenía que convencer a los hermanos de que no lo mataran, que esto, y decía, ay, por favor, soy su hermano menor, no me maten, miren lo que soy. Va a ser muy difícil tratar de convencer a 10 hermanos. Por eso Rubén astutamente dijo, prefiero que él dependa de su fe, aunque esté en un pozo lleno de todo lo que no tiene que tener, pero ahí va a confiar en Dios y Dios lo va a sacar. A veces el hombre trata de convencer al hombre de que tal vez, ay, que me ayudes, ay, que esto, mira que soy bueno. Y el hombre, es difícil tocar el corazón de varias personas para lograr algo. Dios puede cambiar el corazón de todas las personas, pero el hombre no puede cambiar nada. Si Dios no cambia a alguien, no lo hace nadie. Por eso el hermano dijo, preferible que dependa de Dios, aunque esté en un pozo oscuro, aunque esté ahí adentro metido, aunque no vea nada y piensa que se va a morir, pero sé que ahí adentro, él va a clamar a Dios y Dios lo va a escuchar. Dentro de un pozo a veces nosotros lo necesitamos, a veces Dios prepara ciertas circunstancias en la vida y nos pone dentro de un pozo, caemos y clamamos a Dios y Dios nos saca. Hay otro pozo que uno se pone a pensar y tú te pones a veces tú mismo en un pozo. Tú mismo. A veces estamos sin la presencia de Dios, a veces estamos sin palabra, ya lo vamos a ir viendo, y uno entra en un pozo. La gente le puede llamar depresión, angustia, soledad, tristeza, y a veces uno mismo cae dentro de un pozo tan profundo que como en el pozo físico había arañas, escorpiones, víboras, a veces nuestros propios pensamientos son los que nos atacan. Estamos dentro de un pozo, nos sumergimos dentro de una depresión, nos sumergimos a veces dentro de un pozo de tristeza. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestros propios pensamientos nos atacan. No valgo, no sirvo, mira que lo que me está pasando, Dios no me ama, nadie me quiere, no sé para qué vivo, mejor con esto termino. Uno mismo a veces está tan hundido en un pozo como sin salida que ¿qué es lo que pasa? Que no reacciona y sus propios pensamientos son las propias serpientes o los propios animalitos que nos quieren morder o picar o envenenar. Recuerden que todos esos animalitos que estaban ahí abajo, todos tenían la particularidad de ¿qué? Tener veneno. La víbora tiene veneno. El escorpión tiene veneno. La araña tiene veneno. Si te envenenas, si te enojas, si te envenenas contigo mismo, te castigas tú mismo, te desacreditas tú mismo, te desanimas tú mismo, es el propio veneno. Pero tiene que ver realmente si cayó en ese estado, perdón, de depresión o de angustia o de lo que fuera, tiene que agarrar, y como hizo Joseph, empezó a clamar, Y realmente hay que clamar en la vida y decirle, Dios, ayúdame y realmente sácame de este pozo. Lo que uno a veces no entiende,
que está en un pozo que una vez uno mismo se mete. Y ese es el peor pozo, el que uno se mete en sí mismo. Uno tiene que tratar de romper con eso y salir, porque Dios quiere que aunque sea de lo más profundo de la oscuridad, siempre está la posibilidad de ver la luz. ¿Y qué pasa cuando uno está en lo más oscuro? Cuando está en lo más oscuro de su vida, lo más oscuro en la circunstancia más difícil de su vida, siempre en algún momento va a aparecer la luz. ¿Y qué pasa cuando aparece la luz? ¿Qué pasa cuando en tu vida aparece ese resplandor de luz? Lo aprovechas al máximo. A veces estás con Dios, vives con Dios, sabes que está Dios ahí, crees en Dios y muchos no le crees a Dios, pero sabes que Dios está ahí, pero hoy está la luz ahí y no tienes problema, pero esa luz tú no la aprecias. Pero cuando estamos en un problema, cuando las circunstancias apretan y no vemos a Dios por ningún lado y todo parece que todo se hunde, cuando Dios manda esa salvación uno aprovecha o ve ese resplandor y lo aprovecha al máximo. Por eso Dios permite a veces esos pensamientos o esos pozos, porque a veces tenemos la luz, tenemos la vida, tenemos todo y no lo apreciamos. Tenemos que pasar por esos problemas para apreciar al máximo lo que es la luz. Y uno tiene que valorar y entender qué es lo que en la vida, cuáles son las áreas que trae oscuridad. Y hasta el punto que a veces nos enfermas, como Jesús mismo, Yeshua dijo, si tu ojo está en tiniebla, ¿cuánto está más tu cuerpo? Recuerden que la falta de sanidad en el cuerpo, la falta de salud es porque dice el ojo es el alma. Si tu ojo está en tiniebla, ¿cuánto más tu cuerpo está en tiniebla? O sea, ¿cuánto más tu cuerpo está enfermo? Si el ojo, que es el alma, está triste, está amargada, está depresiva, está sin deseo de vivir, está sin ánimo, sin un montón de cosas, eso enferma lo que es el cuerpo. Los miedos enferman el cuerpo, durísimo. La tristeza, con muchas veces, y hoy lo voy a hablar después en un cortito que voy a hacer, la tristeza trae dolores de pulmón. El exceso de tristeza duelen los pulmones. Después que ya duelen los pulmones, ¿por qué duelen? Porque hay una angustia y eso ataca, la tristeza ataca el respirar, ataca la oxigenación, ataca lo que es el sentirse libre, la tristeza te oprime. ¿Qué es lo que provoca? Va provocando dolor de pulmón. Después del dolor de pulmón, normalmente, ¿qué es lo que viene atrás? Esa enfermedad silenciosa que nadie quiere mencionar, pero por la tristeza. Por la tristeza. Si uno cuando va al médico, el médico supiera un poco de la palabra, tratara de decirle ciertas cosas y sacarlo del problema donde está, de lo que le ocasionó ese estado de tristeza, en vez de dar tantas pastillas, daría ánimo, la gente se recuperaría sin remedio. Porque si tú te enfermaste sin remedio, ¿sí o no? ¿Por qué te tienes que curar con remedio? Normalmente las enfermedades uno las provoca con algunos excesos porque falta algo en la vida. Entonces, cuando uno no tiene placer en ciertas áreas de la vida, son los excesos que uno tiene y a través de esos excesos son lo que el cuerpo lo enferma. Te gusta comer excesivamente dulce, porque sientes el placer del dulce. Hay algo que falta en tu vida que no dulcifica tu vida. Entonces lo buscas, complementar lo espiritual, lo hermoso de lo espiritual, con la parte física. Tienes que ver en todo el reflejo físico es el reflejo de lo espiritual. Con eso en mente, vamos a ir avanzando y quería leerle lo que dice acá. Fíjense lo que es la diferencia de estar en un pozo seco, vacío, sin ninguna posibilidad, a estar en un pozo distinto a través de una palabra. Estaba Jesús, o Yeshua en hebreo, caminando, dice, por Galilea, y para los que tienen la Biblia, en Juan 4:9 dice así. Vamos a leerlos de arriba, desde 4:5. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Escuchen, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo Joseph. Estaba allí el pozo de Jacob. Como no estamos hablando de un pozo recién que estaba, ¿quién? José, ¿no es cierto? Hace unos 1000 y pico de años atrás que esto pasara. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, como las 3 de la tarde aproximadamente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua
Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, por eso hablaban entre judíos y samaritanos, cómo tú, siendo judío, me pedís a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Lo vuelvo a leer. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está hablando, imagina la escena, al que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron los hijos y el ganado? Y ahí sigue un montón de cosas. ¿Pero qué le dijo? Si bebieras de mí, yo te daría agua viva. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua y que salte para una vida eterna. La fuente está de agua. Podemos estar en el pozo seco, allá adentro metido, o podemos beber del mismo pozo, porque acá lo dijo muy clarito. Dice de la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. ¿Por qué pasó medida por medida? Que negué, me da que negué. José, ¿dónde estuvo metido? En un pozo seco, correcto. La misma medida le dio después un pozo de agua. ¿Dónde estaba Jesús asentado? En un pozo de agua? Dijo, pero si vives de esta agua, aunque sea agua, vas a volver a tener sed. Si bebes del agua que yo te doy, no volverás a tener sed jamás y será para ti un salto para vida eterna. Me pregunto y te pregunto, ¿cuál es el agua que Dios te está dando? ¿Cómo la adquirimos? ¿Cómo adquirimos agua viva? En la computadora no creo. En la internet tampoco. ¿Cómo se adquiere esa agua? Tiene una relación con Hashem, pero él dice que la palabra es agua viva. ¿Qué es lo que tenemos que leer entonces? La palabra. Pero la palabra cuando tiene agua viva es cuando deja de ser una letra negra, fría, cuando tú la pasas a darle vida. Cuando tu vida es el eje de tu vida, es la palabra, la Torá, la Biblia, como tú quieras llamarle. Cuando el eje de tu vida es la palabra, entonces toda tu vida gira y entorna a una vida de agua viva. Por eso dice, el que bebe de mí, el que cree en mí, el que tiene emuná en mí. Emuná es confianza pura en hebreo. Tener emuná es tener confianza pura. El que bebe, o sea, el que cree lo que estoy diciendo, el que bebe de mí, que yo te estoy diciendo, que si tú crees en mí tendrás agua viva, ese saltará para vida eterna. Ahora, cuando tú saltas para vida eterna, ¿qué tienes que esperar? ¿Morir? Tienes que vivir. Porque muchas veces nos quedamos en la vida dentro de un pozo. Y a veces no solamente nosotros, sino que el entorno está ahí adentro y tiramos toda una familia dentro de un pozo. O una generación dentro de un pozo. Por eso siempre hay alguien que tiene que romper con esa estructura, con esa mala forma de vivir y decir, hasta aquí llegué, rompo con esto y empiezo a tener una vida nueva. La samaritana estaba ahí. Dios siempre va a encontrarte, Dios siempre te va a buscar. Sea de la forma que sea, seas del país que sea, seas de la religión que sea. Pero hay una sola vida y hay un solo Dios, no hay muchos dioses. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar al que da la vida eterna. ¿Quién es el que da la vida eterna? El que creó el mundo. No hay otro Dios. No hay otra existencia. Podemos tener varias ramas en las religiones. La religión es religarte con algo. Me religo. Me ligo a algo. Me religo a algo. Tú no puedes vivir una vida religándote a algo. Tú tienes que vivir una vida, como dijimos recién, una relación, una intimidad con Dios. Cuando tú bebes de esa agua viva, tú ya saltas a vida eterna. Pero el tema es que no tienes que esperar para morir. Te esperas poder saltar a vida eterna. Desde hoy. Pero es tan importante creer la palabra. Y es sencillo. Pero qué difícil es. ¿Cómo cuesta? Es una cosa sencillita, pero ¿cómo cuesta?
¿Por qué te cuesta? Y porque hay que dejar hábitos, hay que dejar de dañarse uno mismo, hay que dejar de criticarse uno mismo, hay que valorarse como Dios te pide que te valore. Si dice Dios, si yo no te castigo, ¿por qué tú te castigas? Si yo no te critico, ¿por qué tú te criticas? Lo único que te pido es que hagas cambios en tu vida para vivir mejor. No te critico. Yo sé con qué naciste, con qué defectos, con qué virtudes y con qué cualidades y con qué defectos. Yo lo sé. Te lo dicen hacer a propósito, para que tú los cambies. No para que tú te los critiques o se los critiquemos al hijo del vecino, sino justamente para poder cambiar y ayudar tal vez al hijo del vecino que pueda hacer ese problema. Pero una vez se trata siempre de discutirse. A veces la propia familia, como los hermanos, trataron de matar al sueño del hermano. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y muchas veces en la familia pasa eso. El hermano tiene una visión, Dios le dio una visión, o el papá le transmite en herencia una visión, y los otros, tal vez por celo, tratan de ponerle palo o tratan de estorbar para que no realice su vida. Y muchas veces pasa. A veces pasa en el entorno, pasa en los amigos, pasa en la propia familia, como acabo de decir. Y uno tiene que ver, y Dios prepara. Y Dios prepara las circunstancias, Dios mueve las fichas para poder darte siempre la victoria. Serán 1 año, serán 5, serán 10, pero Dios siempre va a mover las fichas para que tú salgas victorioso. Lo que no hay que hacer es desesperarse. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Beber de esa agua viva para poder tener un salto a vida eterna y disfrutar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. José lo arrojaron. ¿Él de quién dependió? De Dios. Tú sigues leyendo y de repente le da la noticia al padre, el padre dice que se enluta y vive unos cuantos años enlutado, 22 para ser más exacto. Y esta es una parashá muy linda, pero quiero llegar a una parte donde quiero darles la palabra que haga rema en sus corazones. Judá que se casa con Tamar, tiene hijos, hijas, y lo voy a ir leyendo para ir solamente a hacer un paneo de lo que va pasando. En Génesis 37 dice así: y así Judá vio que la hija de un comerciante llamado Joá, y se casó y cohabitó con ella. Ella concibió y tuvo un hijo, y él lo llamó Concibió otra vez y tuvo otro hijo, y ella lo llamó Onam. De ahí viene el onanismo. Dice, y volvió a concebir y tuvo un hijo, y ella lo llamó Shela. Fue en Kesim. Dio a luz, Judá tomó a su esposa para su primogénito, y cuyo nombre, sí está bien, era Tamar. El primogénito de Judá, era malo a los ojos de Hashem, y Hashem le causó la muerte. Entonces Judá le dio otro hijo, Onam. Cásate con la mujer de tu hermano y cumple con ella la ley del liberato. O sea, si tu hermano no te dio descendencia, cásate con tu hermano. Pero Onam sabía que el linaje no habría de ser suyo, y siempre que cohabitaba con su mujer de su hermano, eyaculaba en tierra para no darle descendencia a su hermano. Lo que hacía le pareció mal a Hashem, de modo que le causó la muerte también a él. Entonces Judá le dijo a Tamar, a su nuera, quédate viuda hasta que mi hijo menor crezca. No sea que también muera, pensó. Ya te di 2 hijos, los 2 murieron, te voy a dar el tercero a ver si muere. No pasó mucho tiempo, y la hija de Shua, esposa de Judá, falleció, y Judá quedó viudo y ascendió a Timar. Lo voy leyendo rápido para poder llegar. Junto con sus socios irá a supervisar los esquiladores de su ganado, y avisaron a Tamar diciendo, tu suegro está ascendiendo. Y Tima, que era el socio, dice, fue a esquilar su oveja. Entonces ella se quitó las vestimentas de su viudez, se tapó con un velo, se cubrió, se sentó en la bifurcación de un camino que está en el camino hacia Tina, porque notó que Shela, el tercer hijo de Judá, ya estaba maduro, y sin embargo no le habían presentado a él para matrimonio. Al verla, Judá creyó que era una prostituta que tenía la cara cubierta. Fíjate la mujer. Todo lo que hizo, la que le había ya muerto 2, hasta se disfrazó de una prostituta para poder agarrar a Judá y tener descendencia con él, porque sabía que era un plan divino, que de ella iba a venir un linaje del rey David. Dijo, tengo que hacer algo, porque este hombre no me da a su hijo que me corresponde por ley. Entonces hizo toda esa trama, toda esa película para
se disfrazó de prostituta, se puso en un camino ahí, lo sedujo al hombre, entonces se desvió hacia ella en el camino y le dijo, por favor, déjame estar contigo, le dijo Judá. Él no sabía que era su nuera, que estaba viuda, ¿no? ¿Qué me darás para estar conmigo? Le dijo, planteó ella. Te enviaré una cría de cabras del rebaño, respondió él. Solo acepto si me entregas algo en garantía hasta que me mandes lo que me estás prometiendo. Y él respondió, ¿qué garantía puedo darte? Y ella dijo, tu sello, tu manto y tu bastón que tienes en tu mano. Se los dio, cohabitó con ella y la dejó embarazada. Fíjate que si tú agarras una de las novelas de ahora y le pones la letra esta, queda corto. ¿Sí o no? Pero si uno le hace toda la película, con esto es fantástico. Dice, Judá envió la cría por la mano de su amigo, el adulamita, para recobrar lo que le había dado en garantía que tenía la mujer, pero no la halló. O sea, la mujer agarró las cosas y se perdió. Preguntó a los hombres del lugar, ¿dónde está aquella prostituta que estaba en la bifurcación del camino? Y ellos respondieron, aquí no ha habido ninguna prostituta. No había prostituta. Ella fue la que se disfrazó. Y así volvió a lo de su casa, ¿no? Dijo Judá, que se lo quede con ella, dijo, para que no seamos humillados. Yo envié el cabrito para pagar, pero ella no estaba, o sea que se quede con todo eso. Unos 3 meses después, ¿quién quedó embarazada? La mujer, la prostituta. Dice, unos 3 meses después le fue dicho a Judá, mira, tu nuera Tamar cometió adulterio, está embarazada a causa de la promiscuidad. Dijo Judá, sáquenla y quémenla. Estaba duro, ¿no? Él no sabía lo que se venía atrás. Cuando estaba siendo llevada, mandó a decir a su suegro, a Judá, estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estos elementos. ¿Y de quién era? Del propio que le había mandado a quemar. Lo que tengo en la mano, y agregó, por favor, reconoce de quién es este sello, este manto y este bastón. Judá lo reconoció y dijo, tiene razón, es mío, porque no le di a Shela, su hijo, ¿no? Y no continuó intimando con ella después que tuvo familia. Cuando llegó el momento de dar a luz, había mellizo en su vientre. ¿Qué es lo que dijo Judá? Tiene razón, lo que tiene es mío. Ella, una de las grandes virtudes de esta mujer, como tantas otras de la Biblia y tantas mujeres que hay virtuosas en la calle, ¿qué es lo que hizo? ¿Lo avergonzó al hombre o no lo avergonzó? Ella no lo acusó. Dijo, fuiste tú, fulano, mira, yo tengo tus pertenencias, mira, esto es tuyo. No le dijo eso. Dijo, mira, ¿de quién es esto? Cuando lo estaban llevando para ser quemada. ¿De quién es esto? Yo estoy embarazada. Se jugó la vida, porque si el hombre reaccionaba contrario, a muerte. Si yo hubiese dicho, mira, esto es tuyo, él hubiera dicho, no, esto yo lo perdí y ahora lo tienes tú, eso no es mío, yo nunca te di eso. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que aprender de todo esto? Es, primero, no acusar, no difamar, y lo más profundo que tiene todo esto es no avergonzar. ¿Qué pasaba si esta mujer lo hubiese avergonzado a él delante de los demás? Lo más duro que hay es cuando una persona avergüenza a otra persona en público. Nunca debe avergonzar uno a nadie en público, empezando por nuestros seres queridos, empezando tal vez por un hermano justamente, o empezando por un hijo, un esposo, un cónyuge, lo que fuere. Nunca uno debe avergonzar a nadie. En la palabra dice, cuando le sube los colores a la persona que lo pone colorado, es como si lo hubiese matado. Le hizo subir sangre roja, le puso la sangre en la cara roja, es para esa persona haberlo matado. Esta mujer, ¿qué es lo que hizo? Tuvo el valor, el coraje de no avergonzar, no difamar. Era la verdad. Tenía ella el argumento para decirle, mira, esto es tuyo. Pero ella prefirió la muerte
Prefirió la muerte antes de avergonzar a una persona. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos a veces uno, por quedar bien uno, avergüenza al otro? No, porque fulano, mengana, papá, lo difama porque uno queda bien. ¿Cuántas veces hay gente que necesita de público para hablar fuerte a una persona, para criticar a una persona? Porque tú esto y esto. Pero tiene que haber público. Si hay 3 o 4 personas, esa persona toma coraje y la critica. Pero si está solo, esas personas a veces no dicen nada. Cuando tienen gente alrededor, ¡ay! Tú hiciste esto y tú hiciste lo otro. Él lo pone a veces como, lo basurea tanto que lo avergüenza de tal forma que la persona no dice nada, porque está avergonzado, aunque haya hecho mal. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Y eso lo hablamos también. Cuando uno avergüenza a otro, más cuando hay gente adelante, se secan o se cierran las bendiciones que tiene Dios para uno. Nunca uno debe cerrar una fuente de bendición. Uno de las formas que cierra fuentes de bendición es acusando a alguien o avergonzando. O sea, avergonzar es matar a alguien directamente. Uno nunca debe avergonzar a nadie. Tiene que grabárselo en la cabeza, jamás. A un chico tampoco, a un hijo tampoco. Nunca se le puede a veces hacerle pasar calor o vergüenza delante de la gente para poder recriminarlo. Uno tiene que esperar su tiempo. Después cuando se va lo reta. Cuando está solo, reta. O le dice a la persona que está al lado, mira, eso que hiciste no me gustó, no me cayó bien lo que hiciste, lo que pasó en la cena, lo que pasó en casa, lo que pasó en el trabajo, un compañero, lo que fuera. Pero nunca en público. Nunca en público. Nunca avergonzar a nadie. Nunca desnudar a alguien y hacerlo pasar vergüenza. Miren lo que pasó en Lucas 17:2, perdón, en Juan 8:8. Miren lo que pasó. Dice así. Dice, y como en 8:7, y como insistieron y le preguntaron, se enderezó y le dijo, pero vamos más arriba. Dice que Jesús estaba en el monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado les enseñaba. Entonces los escribas, que eran los más religiosos, y los fariseos, que eran los otros súper religiosos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, o sea que estaba en plena acción. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a esta mujer. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían, le preguntaron. Se enderezó, los miró a la cara, me imagino, su rostro que no había nada que esconder, con esa pureza y esa profundidad habrá mirado cada uno. El que de vosotros, les dijo, esté sin pecado, que sea primero en arrojar la primera piedra contra ella. Bajó la cabeza, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se alían uno al otro, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, los más jóvenes. Y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Acá hay muchas enseñanzas, muchas, en este tramito. Pero ¿qué es lo que hizo también Yeshua? Él sabía todo lo que habían hecho los demás. Les dijo a los demás, tú hiciste esto, tú hiciste el otro, tú hiciste... O sea, ¿le hizo pasar vergüenza a los demás delante de los demás? No. Solamente con la cabeza agacha dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No condenó a nadie, no insinuó que tú eras. No dijo nada, solamente la propia conciencia. No lastimó a nadie, no hizo pasar vergüenza a nadie. A la mujer le hicieron pasar vergüenza a los demás, pero él respondió sin hacer pasar vergüenza a nadie. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a bajar la cabeza, tal vez hacer un comentario totalmente ajeno y no lastimar a nadie alrededor de lo que estamos nosotros y que la propia conciencia de la persona los haga rectificar, hagan teshuvá y salgan? Porque esos hombres que estaban ahí, ninguno
ninguno fue el mismo, pues acusados por su propia conciencia se fueron. O sea, acusados por su propia conciencia, ¿qué es lo que hicieron? Se arrepintieron de lo que estaban haciendo y soltaron las piedras. Las piedras pueden ser las palabras con que te iban a tirar, las piedras pueden ser las acusaciones, las piedras pueden ser las maldiciones que te iban a decir y las 4 cosas que te iban a decir en tu familia o en tu cara. Pero bajó la cabeza, cada cual se arrepintió y ¿cuántas sanaciones hizo? La mujer quedó libre de ser apedrada y todos los que estaban ahí quedaron libres de ser condenados, porque con la misma forma que tú condenas, de la misma forma que te condena el cielo. O sea, ¿cuántas cosas sanó solamente diciendo una palabra? Una palabra cambió todo el resto de la escena. ¿Y a cuántos salvó? ¿Cuántos habría ahí? Dice, de los más viejos hasta los más postreros. ¿Había 5 personas? ¿10? ¿20? ¿30? Me imagino que en un momento así, que la agarraron a la mujer de los pelos, la arrastraron, la tiraron en el medio donde él estaba. ¿Qué vas a hacer con esta? ¿Cuánta gente habrá seguido? Mira, esta la agarraron en adulterio, caminando por el pueblo, la habrán tirado a la pobre mujer ahí y habrán dicho, mira esta loca, mira prostituta, mira lo que hicieron. El que estaba con ella no aparece ahí. Pero bueno, a la mujer sí. ¿Qué es lo que hicieron? La tiraron ahí en el medio. Mira la escena. ¿Cuánta gente habría alrededor? ¿Cuánta gente había alrededor? ¿Por cuántos caminos tal vez la humillaron a la persona? Y él sanó a la mujer, que esta mujer después es la que está siempre a los pies de él. ¿Qué es lo que hizo? Sanó a la mujer, le dio vida eterna, y a los que estaban ahí, ¿cuánto sanó? Una vez se tiene que ver así en el momento de enojo, uno puede, no, porque tú hiciste esto, no, porque tú lo otro, y esa bronca a veces destruye cuántas cosas en la vida, pero cuando uno se frena, se sofrena y toma conciencia de lo que va a decir, va a destruir más que construir, mejor no decir nada. Tiene que frenarse, uno, aprender a frenarse. Y a veces es difícil tomar esa conciencia de decir, ¿cuántas cosas más? Ya está mal la cosa, ya está esto bien duro. ¿Para qué voy a seguir todavía poniendo, como dice el dicho común, más leña en el fuego? ¿Cómo puedo apagar esto? ¿Cuál es el agua que tengo que tirar? Ah, si tengo agua viva ahí adentro, cuando sale de mí, va a ser agua viva para los demás. Esa agua viva es la que apaga los incendios del mundo. Esa agua, pero hay que tenerla. Hay que buscarla, hay que alimentarse de esa agua viva. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios, cuántos hijos dispersos hay en el mundo por ira, por enojo, por no saber contener una palabra, por decir siempre quiero yo tener la última palabra y yo lo sé todo y yo lo digo y el yo crece y a veces nos destruimos tal vez un trabajo, secamos un trabajo. ¿Por qué? Por la boca. A veces secamos nuestro cuerpo porque también el callar, a veces la forma de ser, también seca el cuerpo. No siempre es bueno deshogarse para que yo me quedo bien y lo que largué por ahí después veo cómo lo recojo. Uno tiene que agarrar de las enseñanzas de la palabra y cómo las aplico a la vida. Cómo lo aplico al ser que tengo al lado mío, cómo lo aplico cuando voy manejando, cómo lo aplico cuando voy a comprar a un supermercado, cómo lo aplico cuando estoy en la cola para pagar o cuando voy a cargar gasolina. ¿Cómo aplico la vida? Si hay gente que siempre está buscando a ver cuál es el punto que te critico. Siempre. Y así no se puede caminar el resto de la vida. Uno tiene que, en ese momento, decir, estoy seco. No puede ser que mi vida esté siempre seca, no puede ser que esté mi vida siempre iracunda, no puede ser que mi vida siempre esté de esta forma. A ver, saca la palabra, busca esto, bebe de mí. Entonces va llenando, porque cuando estamos secos de la palabra es donde empiezan los pozos, las angustias, las iras, porque estamos vacíos. Cuando uno está lleno y bebe de mí, como dice Yeshua, las cosas cambian, todo lo ve para bien. Todo es lindo, todo ve con una lupa de agradecimiento, todo lo ve con algo bonito, algo con deseos de vivir, hacer vivir al otro. Por eso uno cuando malinterpreta la palabra y dice el temor a Dios, entonces dice, pero tengo que tenerle miedo a Dios. No, el temor es no dañar el amor. Cuando uno está enamorado de la otra persona, ¿le importa la vida de uno? No le importa la vida de uno, ni piensa en uno.
está enamorado de la otra persona y todo lo que la otra persona le es fantástico. Y uno así es como tiene que vivir. Primero, enamorado del que nos dio la vida. Amarse uno mismo. Porque la palabra dice, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo a veces podemos amar? ¿Y cuántas veces lo he dicho? ¿Cómo podemos amar al prójimo si nosotros no nos amamos? No sabemos nuestros valores. No sabemos nuestras cualidades hermosas que Dios puso en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra neshama. No sabemos nuestras cualidades. Dios puso unas cualidades preciosas en cada uno. Son más las favorables que las que están en contra. Lo que pasa es que le ponemos una lupa a las que están en contra, o sea, o a las malas. Pero si uno se autoanaliza y ve todos los dones, todas las cualidades y todas las cosas buenas que puso Dios dentro de uno y se ama por todas las cualidades que Dios puso dentro de uno, créeme que las demás cosas las cambia rapidísimo y no ve en el otro las cosas tan mal siempre. Por eso la palabra es clara, dice, ámate, ama al prójimo como a ti mismo, pero a la gente le cuesta amarse. Siempre hay algo que no lo detiene a amarse. Uno tal vez pasó toda su vida sin amarse. ¿Y cuántas cosas buenas hace en la vida a diario que uno tiene, la verdad, el don para poder amarse uno mismo? Tiene que amarse uno. Tiene que aprender a amarse. El amar te quita un montón de cosas en la vida malas, porque tú te amas, estás contento contigo. Entonces las cosas, dice, todas las cosas le salen a bien a los que aman a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios si nos amamos nosotros? Si nos amamos nosotros, amamos al que nos creó. Entonces es una cadena, pero hay que amarse. Tiene que aprender pero yo ahora me voy a ponerme a amar. Sí, una cosa es amar, otra cosa es ser orgulloso. Son dos cosas distintas. Amarse. Amarse, disfrutarse de lo que uno tiene, de lo que uno hace, de las cualidades, de las cosas buenas que hace en la vida a diario. Uno le cuesta realmente amarse. ¿Saben por qué? Porque no se conocen. No se conoce cuántas cualidades buenas tiene encima. ¿Cuántas veces uno ayuda al otro y uno dice, lo hace porque, dice, bueno, lo tengo que hacer? No, lo hace porque tu corazón te llama a hacer una actitud de misericordia, una actitud de ser piadoso con la otra persona. Y eso es bueno, pero uno a veces no lo sabe. Ayudar a veces al prójimo, ayudar a un hijo, ayudar a un pariente, ayudar a un amigo. Eso es porque hay amor dentro de uno por el prójimo y uno no lo disfruta que lo está haciendo por amor, no por obligación, por amor, porque te nace. Uno puede decir, no por conveniencia, déjalo que piense lo que quiere. Tú lo haces ¿por qué? Porque amas. Entonces, con todo este manejo de lo que está en la palabra, y no quiero pasarme del tiempo, son las 2:22. Queda un ratito. Joseph lo meten en el pozo. Para hacer la historia más o menos corta, lo sacan y lo venden ¿a dónde? A Egipto. Lo venden a Egipto. El pobre muchacho con apenas 17 años cae en la casa de Potifar. Potifar lo hizo su sirviente, pero la mujer de Potifar, la egipcia, se ve que el muchacho estaba bien fuerte, bien bueno, y la mujer quería estar con él. Y él se negaba a toda costa. Se negó a tal punto que cuando la mujer dice, cuando el patrón escuchó la descripción del incidente, o sea que la mujer lo atacó y él salió corriendo y ella le agarró la ropa para cortar un poquito. Cuando el patrón escuchó la descripción del incidente de la boca de su esposa, que le dijo, así me hizo tu sirviente, y se enfureció. Otra versión dice, así me quiso hacer tu sirviente. O sea, en el momento, fíjate que la maquinación de la mujer, ¿no? Así estaban teniendo intimidad, según la palabra. Así me hizo tu sirviente, o sea, como estamos haciendo nosotros ahora como esposos, él quiso hacer conmigo. Fíjate qué malo. Pero había sido ella la que la quiso violar. Pero fíjate, en el momento eso, dice, él cuando dijo, así, se enfureció y después se le aclararon los temas y en vez de matarlo, porque le tocaba matarlo, lo mandó a la cárcel. Pero mire esto. Ella sabía proféticamente por la astrología de ese momento que de ella venía, de la casa de ella iba a venir lo que es el descendiente y lo que vendría a ser la escuela del rey David, todo eso. Pero no era de ella, era de la casa de ella, era de José, que casado con una criada que era esclava, era esclava judía en Egipto. Fíjate Dios cómo hace las cosas. Le puso una mujer hebrea
dentro de Egipto. Y claro, dentro de la casa, porque dentro de la casa tuvo la descendencia. Pero esta mujer, al ver que no podía consumar con el muchacho, ¿qué es lo que hizo? Lo mandó a matar. Mire lo que quiso hacer este muchacho, me quiso violar, esto, que el otro. Una no avergonzó al que supuestamente había tenido relaciones. Prefiero morir antes de avergonzarlo en público. Y esta mujer todo lo contrario. Quiso hacer lo malo, quiso violar al muchacho y dijo, no eres mío, yo te mando a matar. La misma escena, una difamó, la otra dijo, prefiero morir antes de difamar a alguien, antes de que pase vergüenza. ¿Cómo son las personas? Uno con palabra y el mundo sin palabra, porque Egipto representa el mundo. Uno actuó, depende de los valores del mundo. Primero mi imagen, primero mi estatus, primero lo que van a decir de mí. Yo me defiendo a costa de que a ti te mate. A mí no me importa. Primero yo defiendo mi imagen. La otra mujer con palabra, temerosa de Dios, dijo, prefiero morir. En las mismas circunstancias, cómo actuó una mujer y cómo actuó la otra. ¿Y José a dónde fue? A prisión. ¿Cuántos años? 22. 22 años en prisión. Ahí le pasa también los sueños, que vienen los coperos. Otra vez los sueños. ¿Cómo lo declara Joseph? Al del panadero de una forma, al del vino de otra forma. Lo declaró. A uno le dio, al copero, le dijo, hoy tú estarás con el faraón, papá, y estuvo con el faraón. Y como el panadero era tan malo, él lo declaró el sueño contrario. ¿Y qué es lo que pasó? Murió. Por eso dicen los sabios en el Talmud que el sueño va atrás de la boca de quien lo confiesa. Es una profecía, es una séptima parte de una profecía, así que mucho cuidado. Y este es el mes Kislev, el mes de los sueños, y justo coincide con la semana de Hanukkah, de las luces. Es un mes de milagros y de muchos sueños. Pero fíjate que cada vez el Señor te está mandando un sueño, algo profético, y lo declaramos al revés y arruinamos el sueño. Fíjate, Señor, muchas veces en esta semana, en este tiempo, hace 2 semanas ya, y en lo que queda de Kislev, que queda aproximadamente 10 días, fíjense los sueños. Miren lo que el Señor les manda a soñar o a través de un sueño mandar una palabra. Anoten, porque el sueño se va también. Anoten, escriban un cuadernito al lado de la cama y escriban lo que sueñan. Después ven cómo lo interpreta. No lo vayan a interpretar al revés. Mucho en la vida, a veces, muchas cosas en la vida nos pasaron al revés por declarar sueños. Ay, soñé esta desgracia, ay, soñé esto, ay, soñé que fulano, ay, soñé que el otro, ay, soñé que perdía esto, ay, soñé. Lo viste, tú ya lo viste. ¿Qué te falta? Declararlo. Ya lo tienes acá en la psique, lo tienes en la mente. Ya lo imaginaste, ya el Señor te mostró el sueño. Ya lo viste, ya lo viviste. Fue tan real el sueño, ay, tú no sabes qué es. Entonces, una vez que lo declaraste, ya lo viste y te quedó grabado para el resto de tu vida. Y el tiempo y espacio, que es lo que necesita las cosas para cumplirse en este mundo, tiempo y espacio, cae lo que tú profetizaste. Así que ten cuidado como uno a veces declara un sueño. Siempre traten de buscar la forma que sea un sueño de ayuda, un sueño profético positivo, un sueño de éxito, un sueño que te dé vida a lo que estás haciendo o declarando sobre la otra persona. No, soñé que mi hijo, fíjate cómo lo vas a dar. En lo que tú sueñes, como tú lo viste, es lo que vas a profetizar y el sueño se va a cumplir. Como dije, uno lo interpretó, el del vino, salió libertad. El otro lo interpretó al revés y salió malo el sueño. Con esto en mente, quiero ir terminando, pero quiero ir justamente a aclarar y ver un poquito más lo de los sueños y lo que uno a veces tiene que aprender de lo que es la palabra. Mismo en Lucas 17:2, la palabra nos revela justamente la boca. Dice, en el 1 dice así, y Jesús de Yeshua dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. Mejor
le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle. Y si se arrepiente, perdonadle. Reprenderle. Pero si tú en la reprensión lo criticaste de tal forma, dices, mejor que te ates una rueda de molino, o sea, piedra que donde molían, y te tires al agua. Es mejor, porque vas a quitarte el daño tú y vas a quitar el daño de esa persona. Capaz que la mataste para toda la vida. Por eso es mejor, cuidado, cuando uno va a reprender a alguien o decirle algo a alguien, fíjese cómo lo vamos a decir. Si te lo vas y si tú te equivocaste y eres tú el que pecaste, fíjate cómo te vas a juzgar. Ten cuidado. Júzgate positivamente para corregir el error que hiciste. No te juzgues para dañarte, sino cómo cambiamos el error. ¿Cómo lo cambiamos? Si nos juzgamos mal. Si hay un error delante de nuestra vida y Dios permitió que hubiera un error delante de nosotros, lo permitió Dios para ver cómo vamos a actuar, para tener una prueba y poder subir, pero no para criticarnos, no para destruirnos, y menos para el que está al lado nuestro. Por eso acá dice, mirad de vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle. Decirle, mira, está mal lo que estás haciendo, estás equivocado. Dice, si se arrepintiere, perdonarle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿cuántas? 7 veces pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciéndote, me arrepiento, perdonarle. 7 veces 7, como está acá, es un modismo, un hebraísmo, es decir, siempre. Si me equivoco contra alguien y voy y le pido perdón a la otra persona con un corazón, con palabras, me tiene que perdonar. Y si la persona que me hirió a mí, yo la tengo que perdonar. 7 veces 7. Fíjate lo importante, pero nunca reprender para criticar, nunca reprender para matarlo. Pues es mejor, si yo te pongo un tropiezo, que es mejor, dice, de la boca de Yeshua, es mejor que te haces una piedra bien grande y que te tires. Es mejor, antes de avergonzar a alguien, como dijo la mujer, en el Talmud dice que la mujer le dice, es mejor, lo que dijo Tamar, prefiero morir en un horno, así está escrito, prefiero morir en un horno prendida a fuego que avergonzar a alguien. ¡Qué valor! ¡Qué dignidad! Esa mujer, qué fortaleza, qué integridad de decir, primero los valores que Dios manda, proteger a la otra persona antes mi propia vida. Uno tiene que entender eso. Uno tiene que ver eso. Y acá lo mismo, antes de degradar a alguien, antes de lastimar a alguien, antes que tenga que quitarle la vida a alguien en vida a través de una crítica, prefiero morir yo. Uno tiene que aprender eso. Toma valor, hay que tomar mucho valor. Toma tiempo. Pero uno tiene que aprender valores a veces. Tiene que aprender a disfrutar de tener valores. Por eso siempre les digo, si la persona no sabe por cuáles son sus valores que está dispuesta a dar la vida, no importa la edad que tenga, no ha empezado a vivir esta vida. Uno tiene que entender que la vida depende de valores, moral, ética, una postura que no importa lo que digan los demás, no importa si los demás se burlan, no importa si los demás me critican, no voy a responder de la misma forma. Yo tengo mi integridad y mi integridad es lo que me da vida. Uno tiene que entender esos valores, defender esos valores. Uno tiene que aprender también, como siempre leemos, a tener cierto eje en la vida. Un eje. ¿Cuál es el eje de la vida? ¿Cuál es lo que te manda la palabra? Dice, la palabra es lumbrera a mis pies. O sea que el eje de tu vida es la palabra. ¿Para vivirla como religioso? Claro que no. ¿Para vivirla de una forma vívida? Claro que sí. Disfrutarla. La palabra escrita en negra, como nos enseñan los sabios, es fea. Negra ahí representa la oscuridad. La sacas de ahí, y da vida. Tiene que disfrutarla. Tiene que disfrutar la vida a través de la palabra. ¿Para qué? Para poder tener vida. Con eso en mente, y con todo esto de Potifar, Joseph, con 17 años, y ya estaba a cargo de toda la casa del segundo del virrey, en todas las circunstancias, cuando uno lo estudia a Joseph, todo lo que uno estudia de Joseph, de este hombre, de este muchacho que después fue un hombre,
de todas las circunstancias donde él estaba, ¿saben cómo estaba? Cantando y bailando. Cuando estaba en el pozo, dice que cantaba alabanza a Dios. Cuando fue vendido, cantaba alabanza a Dios. Cuando fue sorprendido y escapó y lo metieron preso 20 años y lo pusieron a cargo de todo, que lo que hacía, dice el carcelero y todo lo que estaba aquí, que lo pusieron a cargo de todo. ¿Saben qué hacía? Cantaba alabanzas a Dios. Cuando tú lees en Isaías, dice, y saldrán cantando alabanza a Dios. ¿Cómo tú sales de cualquier circunstancia, de cualquier pozo, de cualquier dificultad, de cualquier problema? Es cantando alabanza. ¿Por qué tienes que salir cantando alabanza? Porque significa que tienes fe en Dios. Emuná completa. Si no hay fe, tú no puedes cantar. Si no hay emuná, confianza completa en Dios, tú no puedes cantar en cualquier adversidad del mundo. Te dice esto no puedes, esto no lo puedes hacer, esto mira es imposible para ti. Pero en esa realidad, déjalos. En la otra realidad en la que tú crees en Dios y le das la gracia a Dios y vives con Dios, esa es la vida que tú tienes que darte cuenta, que es cantando para poder salir de cualquier pozo, cualquier circunstancia. Este hombre después, ¿qué es lo que quedó? Después viene la parashá que viene. Quedó a cargo de Egipto. Una persona que fue tirada en un pozo, que fue vendida, que fue metida preso por hacer el bien. Él le podría haber dicho a Dios, Dios, estudio la palabra, mis hermanos me venden, se burlan de mí, estoy en un pozo. Me sacan del pozo, me voy, me ponen, dije, wow, esta es la mía. Me ponen a cargo de la casa, sabía leer, escribir y sabía muchas cosas. ¿Qué es lo que hace? Lo ponen a cargo. Después, por hacer el bien, por aguantarse la tentación de no ceder y engañar, por mantener su moral, ¿qué es lo que dice? ¡Pum! Preso. ¿Qué le podría haber dicho a Dios? Señor, ¿qué pasa? Hago todo lo bueno y me pasa todo lo malo. Y Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Después que lo que sacó de ahí, le dice el copero, cuando va a salir, acuérdate de mí cuando salga. El copero se olvidó. ¿Por qué? Porque puso la confianza en el hombre. El mismo Joseph, que cantaba y bailaba, le dijo, acuérdate de mí cuando salgas de ir al faraón, que fui yo que te interpreté el sueño. Después viene. Después de 2 años, cuando nadie puede interpretar un sueño al faraón, él dice, había un muchacho en la cárcel. Pero todo lo malo a los ojos del hombre, fue un plan perfecto ¿para qué? Para Dios. Uno tiene que entender que a veces en nuestra vida parecemos que estamos luchando por hacer el bien, tratamos de no hacer el mal, tratamos de cada día hacer lo mejor y parece que todo está al revés. Y Dios te dice, espera, vas a ver cómo transformo todo eso para bien. Pero el tema es no claudicar, el tema es no enojarse, no criticar al otro, no porque tú no me hiciste esto, yo no pude hacer esto en la vida. Eso son cosas de hombre. Las cosas de Dios prepara un plan divino para en su momento ponerte a cargo de lo que Él tiene preparado para ti. Con eso en mente, lo que les trato de transmitir es que nunca se decepcionen, nunca se amarguen, nunca se critiquen, nunca traten de vestir a uno para vestirse uno, nunca traten de degradar a uno para poderse uno en alto. Más en el entorno tal vez cotidiano de nuestra vida. Siempre busquen la integridad, siempre busquen la firmeza, siempre busquen de mantener sus principios y van a ver que Dios en todo su momento, Dios va a sacar las cosas que no van y va a poner las cosas que vienen y te van a poner, como dice la palabra, te he puesto por cabeza y no te he puesto por cola. Padre, bendigo, Señor, este momento, bendigo, Padre, los que estamos aquí, bendigo, Padre, este tiempo. Te doy gracias, mi Dios, mi Señor, por poder compartir la palabra. Te pido, Padre, por aquellos que están escuchando del otro lado. Te pido que los guardes, que los cuides, que los protejas. Te pido, Padre, que le des esa bendición que están esperando. Por ese milagro, Padre, que tal vez estén clamando. Por ese milagro, Padre, que tal vez estén, Señor, pidiéndote y gimiendo. Padre, te pido que les concedas, Padre, la petición de su corazón. No por mí, sino por los méritos del que está a tu diestra, que dio la vida por cada uno de nosotros. Te damos las gracias y decimos amén. Amén y amén.